Guillermo Moreno, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Un placer hablar con ustedes. Igualmente, El placer es nuestro, señor Moreno. habíamos tenido, señor Moreno, la palabra anterior del doctor Luis Juez, desde la provincia de Córdoba, bueno, explicándonos y dándonos un pantallazo de cómo él ve la Argentina de hoy, palabra respetable, por supuesto, y bueno, y tuvimos la oportunidad de acceder a una charla con usted, porque lo decía antes, hace un momento, que usted es uno de los referentes más importantes que debe tener el kirchnerismo duro, ese kirchnerismo de Néstor, ¿no? Y bueno, preguntarle cómo es la visión de Guillermo Moreno de la República Argentina de hoy. Bueno, en principio, no sé qué es el kirchnerismo, ni duro ni blando. Nosotros somos peronistas. Bien. Cuando Kirchner le decían, si era kirchnerista, le decían, nos dicen kirchnerista para bajarnos el precio. Pero yo descarto que esa sea su intención, desde ya. No, por supuesto. Así que, no sé qué es, yo desconozco qué es el kirchnerismo, lo que hay es peronismo. En todo caso, un peronismo, en este caso, que nosotros intentamos de alguna tal manera transmitir, que es el peronismo que deviene sus ideas, su marco conceptual, y por lo tanto su acción desde la doctrina. Y bien, ahí es donde me ubico. Perfecto. Cuando participé en el último ciclo económico, en el último gobierno peronista, o ahora cuando estoy hablando con usted, nos identifica la doctrina. Perfecto. Nos guía la doctrina y nos unifica la doctrina. Entre otras cosas, por eso me surgieron algunas dudas cuando el gobernador de San Juan dijo que había que actualizar y en fin, no entendí muy bien a qué se refería, y eso en algunos sectores del movimiento nacional justicialista nos alertó. Era un gobernador que nosotros estábamos mirando con mucha atención, gobernador joven, importante, votado, pero bueno, me parece que hay que reflexionar a qué se refiere el gobernador de San Juan cuando dice que hay que actualizar las 20 verdades y ese tipo de cosas. Pero ahí es donde me identifico diciendo, miren muchachos, fracasó el marxismo, fracasaron los liberales, no fracasamos los peronistas cuando nos tocó gobernar en este siglo, está fracasando este gobierno de Alberto Fernández, porque en vez de copiar lo que se hizo bien en el último gobierno peronista, copian lo que hizo mal Alfonsín, y entonces va a terminar como Alfonsín, sigue copiando lo de Alfonsín. Y bueno, le decimos a los peronistas de la patria, preparémonos para votar peronismo en las elecciones de octubre. Bien, bueno, mire, primero le voy a pedir disculpa entonces, si por ahí no direccioné bien la pregunta, se la voy a reformular. ¿Cómo ve Guillermo Moreno, un peronista, la situación de la Argentina? Algo nos adelantó, nos dijo que a modo también como formar parte de la estructura, o del partidario, digamos, hizo una pequeña autocrítica sobre el gobierno de Fernández. ¿Cómo lo ve en general? ¿Cómo ve el gobierno? ¿Qué sensación le deja la situación de pandemia, la situación económica? ¿Cuál sería el camino? ¿Cuál sería la vía para salir de esta situación? Mire, el gobierno de Alberto Fernández está fracasando. Si no cambia la manera de pensar, el fracaso va a ser rotundo. Con pandemia, sin pandemia, con vacuna, sin vacuna. Fracaso va a ser rotundo. Como decía el general Perón, el pescado se pudre por la cabeza. La cabeza que hoy gobierna la Argentina, que es el Poder Ejecutivo naturalmente, así lo expresa la Constitución, piensa mal. Nada que devenga de una mala articulación del pensamiento puede salir bien. Y esto es lo que le está pasando a Alberto Fernández.
en las tres políticas que caracterizan al gobierno, que tiene que ver con seguridad, relaciones internacionales y economía. De esto estamos hablando, ¿no? Obviamente, lejos estoy yo de opinar sobre la política cultural o la política deportiva. Las tres políticas que determinan el éxito o el fracaso del gobierno en esta etapa son cómo inserta a la Argentina internacionalmente, cómo resuelve un tema de orden nacional, y le diría yo casi en emergencia, al menos en las grandes urbes. No me atrevo a opinar esto sobre San Juan, no conozco esa realidad, pero sí conozco la de Rosario, la de Córdoba, incluso la de Mendoza, y obviamente la de Capital y Buenos Aires, que es el tema de la seguridad, y obviamente el tema económico. El tema económico es extremadamente delicado, y eso está conduciendo a prácticamente la desarticulación del aparato productivo en Argentina. Bien. Lo que está aconteciendo con YPF es una muestra de lo que va a acontecer. Bien. ¿Cómo ve, Moreno, usted, desde el peronismo, la desazón de la gente por este gobierno? O sea, ¿qué piensa que se debe hacer para volver a transmitirle la fe o la esperanza o un horizonte distinto a este horizonte que hoy vemos o que tenemos la mayoría de los argentinos, que es un poco difuso, por decirlo de alguna manera? Mire, mientras el presidente siga pensando como Alfonsín, esto no tiene solución. Porque puede ser que los jóvenes no conozcan, no recuerden la experiencia de Alfonsín, pero de los de 50 para arriba, 40 y pico para arriba, y esa es la desazón que usted ve. Esta es la desazón que usted ve. Entonces, no hay posibilidades de, si el presidente no cambia su matriz de pensamiento, que vaya por la vía correcta. Entonces, queda para el peronismo, como siempre fue, la vía electoral. Y en la vía electoral, la fe y la esperanza se recupera poniendo en las urnas boletas que sean de puro tinte peronista. Bien. Y desde el peronismo, hablándole al conjunto de la sociedad. Pero desde el peronismo, como hacía el general Perón. ¿Y cómo se habla desde el peronismo al conjunto de la sociedad? Desde la doctrina. Mire, el peronismo siempre ganó con un frente electoral, pero gobernaba con la doctrina. Confundir un frente electoral con las acciones de gobierno es un error garrafal, sobre todo en el núcleo duro del gobierno. Vuelvo a repetir, seguridad, Sí. relaciones internacionales y economía. Lo único que puede guiar la buena toma de decisiones en esos tres espacios es la doctrina. Y el problema es que Alberto Fernández está absolutamente alejado de lo que la doctrina unifica, coherentiza el pensamiento peronista. Mire, tomemos el caso de relaciones internacionales. Perón se cansó de hablar de la construcción de la patria grande. Lo primero que hace Alberto Fernández es pelearse con todos sus vecinos. Ahora, los vecinos uruguayos, los vecinos paraguayos, los vecinos bolivianos, los vecinos... Ahora, supongamos que haya algún motivo por el cual él se tiene que pelear con los bolivianos. Supongamos. Ahora, ¿qué diría el sentido común? Que también es muy profundo a la doctrina. Mire, si usted tiene un invasor extranjero, una potencia extranjera en tu territorio, como es el caso de los británicos en Malvinas, y que no hay ninguna duda que es una potencia nuclear, y quizás no sea una potencia económica, pero no hay ninguna duda que es una potencia extranjera, como su palabra lo especifica. Bien. Lo único que no tiene que hacer, si ya está amenazado en el Atlántico Sur, es pelearse con el resto de los vecinos. Mire, sea por la doctrina, o sea por sentido común, lo que hizo el presidente Fernández fue meternos en un lío enorme en la región. Si uno analiza el tema de la seguridad, ¿qué diría la doctrina? Mire, no es un problema de que hay que estudiar porque no sabemos qué es lo que está aconteciendo. Es un problema de ejercer lo que hace centenares de años se sabe, que es el poder de policía.
¿Cómo se resuelve el tema de la seguridad? Ejerciendo el poder de policía. ¿Quién debe ejercer el poder de policía? Y es obvio que es el presidente. Bien. La seguridad no se resuelve en la Argentina hasta que el presidente no se ponga al mando de las fuerzas de seguridad. No es un tema de un ministro. Tenemos el caso del secretario Berni en la provincia de Buenos Aires, un buen compañero, bien formado, pero ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer cuando viene alguien y le saca una tarjeta de un fiscal provincial, un fiscal federal, o sacan la tarjeta de un juez y soy amigo de este juez y vengo para acá y resulta que una cámara de la... Mire, es un tema que está tan entremezclado que solo la autoridad presidencial puede desentrañar ese mío. Solamente él es al que no puede venir un fiscal y decirle, no, mirá, lo que pasa es que yo soy el fiscal, mirá, yo soy el presidente. El presidente se tiene que poner al mando de las fuerzas federales y provinciales de seguridad. Obviamente, si el gobernador responsable de las fuerzas provinciales no cede el mando, bueno, será responsable de la seguridad de su provincia. El presidente ya es responsable de las fuerzas federales, firmará los convenios correspondientes con las fuerzas provinciales a partir del gobernador y tendrá el mando diario de la fuerza de seguridad. La seguridad es de orden 1 y tiene que estar bajo las órdenes de la primera magistratura. Y sobre los temas de seguridad se los juzgará el presidente. ¿Cómo me van a venir a mí a explicarme que hay una bandita en Rosario que se llama Los Monos, que en realidad manejan el narco desde la cárcel y que entonces no podemos y que tirotean a este y tirotean al otro? Pero muchachos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo resolvía Perón eso? En 15 minutos. Iba, se instalaba ahí, terminaba el tema. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué es eso de que una banda de forajidos tenga soldaditos, búnker? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cosas que no asume el presidente. Y no las asume el presidente porque no tiene el coraje de asumirlas. Y sin coraje no se puede gobernar. Bien. Y no hablemos de economía. Justamente, si de economía, Guillermo, imagínese que lo único que está haciendo en economía es ampliar al pueblo el día de hoy. No hay nada más antitético a la doctrina peronista que ampliar al pueblo. Sí, discúlpeme que lo... No, por favor. De eso le queríamos preguntar, Guillermo, habida cuenta que usted fue secretario de Comercio de nuestro país. Entonces, ¿cuál es lo que Guillermo Moreno ve que se está haciendo mal y cuál sería la posible solución que usted daría desde su perspectiva? Mire, primero que cuando empezaste a hablar vos me hiciste acordar a Gioja. Mira, nunca te dijeron que tenés la misma voz que Gioja, ¿no? La misma voz. La misma voz. La misma voz que Gioja. La misma voz. Bueno, mirá, lo primero que tiene que hacer el presidente es hacer lo que se hizo en el último ciclo peronista, que es gobernar la Argentina desde el espacio económico, de lo que estamos hablando, con superávit fiscal primario y superávit de la balanza comercial. Esto es lo que técnicamente se conoce como superávit gemelos. Los consiguió Duhalde. Los incrementó Kirchner. Si vos no tenés, obviamente, el superávit fiscal primario te permite después honrar los compromisos de la deuda. El superávit comercial, robusto superávit comercial, lo que te permite es conseguir los dólares para honrar los compromisos de la deuda, tanto público como privada. Esa es la magia. Claro, decirlo es sencillo, conseguirlo es muy difícil. Por eso hay que hacer lo que hay que hacer. Kirchner, Duhalde, los últimos gobernantes peronistas, incluso el primer gobierno de Cristina, siempre hicieron lo que había que hacer. No es que se manejaban por encuestas, viendo, ay, esto lo hago porque me parece, esto no lo hago. Mire, el peronismo hace siempre lo que hay que hacer. No tiene solución la economía argentina si no vamos a un superávit fiscal primario de una envergadura tal que nos permita honrar los compromisos de la deuda, y no tiene solución la economía argentina si no generamos un superávit de la balanza comercial que nos permita obtener los dólares genuinos para honrar los compromisos de la deuda.
Todo lo demás son tonterías y chiquilinadas. Todo lo demás es una estudiantina. Y el peronismo no está para ser estudiantinas. El peronismo no está para ser estudiantina. Para ser estudiantina ya en la Argentina están los radicales, los partidos progresistas, y toda la alianza, Alfonsín. El peronismo siempre está para hacer lo que hay que hacer. Y ese es el deber de la causa con el pueblo argentino. Por eso los peronistas salimos a decir, miren, este no es un gobierno peronista. Y por lo tanto va a fracasar. La solución, ¿cuál entiende Guillermo Moreno que sería? Bueno, primero, creo haberlo dicho recién. Yo no sé si usted cuando me pide solución, evidentemente hoy no estoy siendo claro. Primero, en términos de política económica, entiendo que de eso me está preguntando, sí. Es generar los superávits fiscales y externos. No hay alternativa. Si usted en un edificio no hace bien los cimientos, el edificio va a estar complicado, el edificio no va a funcionar. Después viene el trabajo del secretario de Comercio, del secretario de Industria, del secretario de Agricultura. Si usted tiene mal hechos los cimientos, todo lo que van a hacer esos auxiliares no va a servir para nada. Bien. Entonces, lo que tiene que hacer el presidente es hacer lo que tiene que hacer. Buscar el superávit fiscal primario, incrementando los ingresos del Estado para obtener ese superávit fiscal primario. Sobre todo tiene que mirar en la pampa húmeda, que es donde están las únicas empresas rentables. Sobre todo el aporte lo tienen que hacer los terratenientes, los dueños de la tierra, son los que hoy tienen que hacer gran aporte. Se llevaron 7.500 millones de dólares en el año 2020 por el alquiler de la tierra. No, Moreno, es menos porque las retenciones, bueno, muy bien. Hagamos lo que hay que hacer. Es imprescindible que en la Argentina, la pampa húmeda, haya una ley de alquileres. No puede ser que la comida esté cara, porque 1/3 del costo de producción de la comida de los argentinos sea para pagar el alquiler de la tierra. Lo otro que hay que hacer, eso no es avanzar en el derecho de propiedad, de ninguna manera. El peronismo no es el marxismo. Lo que nos tenemos que sentar es con la muchachada de la sociedad rural y explicar que en este momento hay una renta que ellos están llevando, que va al precio de la comida, que el pueblo argentino no está en condiciones de pagar. Por lo tanto, lo que ellos se vienen llevando desde hace más de 100 años y que está incluido en el precio de la comida, tienen que hacer un esfuerzo. La comida está cara porque el alquiler de la tierra en la pampa húmeda se lleva 1/3 de la producción. Entonces imagínense lo que usted tiene que pagar el litro de leche para que el dueño de la tierra se lleve 1/3 del costo de la producción del litro de leche. Es absolutamente injusto. Hay que resolver ese tema. El segundo tema que hay que resolver es el precio del combustible. Un barril de petróleo en la Argentina cuesta hacerlo con amortización $35. No tiene lógica lo que estamos pagando el precio de los combustibles fósiles. Se puede pagar como máximo 60 centavos de dólar, del dólar que el productor recibe cuando exporta. No puede ser que haya esta cantidad de dólares ridículos que no sabemos ni un comerciante, ni un industrial, ni un empresario importante cuánto está facturando en dólares, porque no sabe su facturación en pesos, por qué dólar dividirlo. ¿Está bien? Entonces es ridículo. Tenemos que ir como fue siempre en la historia. Bien, para conseguir esto, que baje proporcionalmente el precio de los alimentos y que el combustible esté en los niveles que tiene que estar, imposible hacerlo si usted no tiene la macroeconomía ordenada. Entonces tenemos que empezar haciendo lo que hay que hacer. Bien. Primero el equilibrio fiscal honrando los compromisos de la deuda y después el equilibrio externo también honrando los compromisos de la deuda. Esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que hicimos. Y cuando se hace eso, la Argentina crece a tasas chinas, que fue lo que pasó en el último gobierno peronista. Uno tiene que ordenar la economía desde la base y a partir de ahí dejar
que las fuerzas de la producción y del trabajo se encuentren en el crecimiento. No hago excepciones. Nosotros no somos los que incentivamos la lucha de clase. Nosotros queremos la armonía entre el capital y el trabajo. Por eso somos justicialistas. La armonía entre el capital y el trabajo con una justa distribución. Esta es la economía peronista, es sencilla. Usted construye las bases de la economía y después tiene que procurar que todos los negocios en la Argentina, al margen del tamaño, sean rentables. Ahora, esto solamente lo podemos hacer si nos gobiernan unas cabezas que tengan la doctrina como elemento ordenador de sus decisiones. Y Alberto Fernández, socialdemócrata, piensa mal. Entonces, cuando usted me dice, bueno, ¿cuál sería la medida? Amigo, no es una medida, es un hecho sistémico. Empieza por la cabeza del presidente pensando bien. Si usted tiene déficit fiscal, no va a ordenar el tema de la inflación. No lo va a ordenar. Va a ser peor todavía. Va a ser peor que lo que nos va a pasar este año. Bueno, Guillermo Moreno, la verdad que ha sido muy claro. Los sanjuaninos de alguna manera queríamos escuchar cuál era su posición y bueno, le agradecemos el contacto y la verdad que gracias por esta comunicación, Moreno. No, gracias a ustedes, gracias por el llamado y bueno, igual le digo a los sanjuaninos, siempre que llovió paró, primer tema. Segundo, en octubre, los peronistas no pueden votar gorilas. Esta historia de que haya compañeros votando las listas de Macri no puede ser, no se puede votar gorilas. Y no se puede votar tampoco estos marxistas reciclados llamados progresistas, empezando por Alberto Fernández. En octubre, en el próximo octubre, hay que votar peronismo. Y si el gobernador de San Juan, usted lo ve, le dice, preguntó Moreno, ¿qué es eso de que quiere actualizar las 20 verdades? ¿Cuál es la que no le gusta al gobernador de San Juan? ¿Qué problema tiene el gobernador de San Juan con las 20 verdades? ¿Qué es lo que no le gusta? Bueno, quizás si lo explica, podremos entender el resto de los peronistas del país. Y si no, vamos a convocar al peronismo de San Juan a que acompañe la gesta de reunificación del peronismo a nivel nacional. Porque, mire, amigo, los días más felices son, y si se unifica el peronismo, volverá a ser el peronismo. Gracias, muy amable por su entrevista. Gracias. Moreno. Hasta luego. Los que quieran la doctrina del Perón, que se suban